sublime gracia del Señor. Entonces, continuamos con nuestra serie sobre el Espíritu Santo y su obra. Estamos hablando del don de lenguas y demostrando con la Escritura que ese don de lenguas ha cesado. Si ese don de lenguas ya no está vigente. ¿Por qué razón? Como dice Diomedes. Pues porque ese don era fundacional, no sensacional. Bueno, también era sensacional porque la gente se asombraba de ver a los creyentes hablando en otros idiomas. Ya dejamos claro hasta el cansancio que son idiomas. Las famosas lenguas de las que habla la Biblia son idiomas. Me dicen si está muy alto el volumen, ¿está bien? Son idiomas. La palabra que aparece allí es la palabra griega glosa, que significa idioma. De hecho, algunas traducciones ya lo traen así. Algunas traducciones ya lo tienen así. Entonces, no debería haber discusión alguna al leer Hechos capítulo 2 y darnos cuenta que precisamente esas lenguas eran idiomas porque estos personajes hablaban en el idioma natal de los judíos de la dispersión. Idiomas. Y hermano, ¿por qué usted lo repite tanto? Porque miren, ahí está el texto en la Biblia. Los creyentes hoy leen el texto y aún así insisten que hablan en lenguas. Pero como no pueden emular este don, porque para hacerlo tendrían que ir a Open English, estudiar idiomas en una universidad para falsificar el don bíblico, entonces se inventaron esas famosas lenguas angélicas que aparecen en 1 Corintios 13:1, que también explicamos hace 15 días que no son lenguas angélicas, porque lo que Pablo está utilizando allí es una figura literaria llamada hipérbole, como ya les he dicho 1.000.000 de veces. ¿Sí? Es una hipérbole. Y Pablo está utilizando ahí una exageración. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. ¿Cuál es el énfasis de Pablo? ¿Que tenemos que hablar la barrabasaya? No, el énfasis de Pablo es que sea el don que tú tengas. Si no tienes amor, ese don no vale un pepino. Dice, nada soy. Ese es el énfasis. Es un regaño a la iglesia de Corinto porque estaban mal utilizando los dones de Dios para sacar pecho y vanagloriarse. Mira, yo tengo un don de milagros. ¿Y tú? Yo hablo en otros idiomas. ¿Y tú? Y las personas comenzaban a llenarse de orgullo. Y Pablo les dice, de nada te sirve tu don si no tienes amor. Y el sí es condicional. Si yo me gano la lotería, si yo pudiera alzar el vuelo como el cóndor herido, ¿cierto? Bueno, no, antes de ser herido, ¿no? ¿Qué es eso? Cuando llego sí, si lloviera esta noche, ¿qué es eso? Son suposiciones o hipótesis. Pablo está planteando aquí una hipótesis. Si yo hablara todos los idiomas humanos y aún el idioma de los ángeles y no tengo amor, nada soy. Y él continúa con su discurso. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, obviamente no, porque Pablo ni entendía todos los misterios ni tenía todo el conocimiento universal.
Nuevamente está exagerando. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. ¿Cuántas veces movió montes Pablo? A no ser que en ese entonces ya hubieran inventado la retroexcavadora, ¿cierto? Y llegaran las Caterpillar allá y movieran los montes por orden de Pablo, lo cual no ocurrió. Pablo jamás movió montes con la fe. La Biblia no lo registra, ni siquiera Jesús lo hizo. Entonces Pablo está utilizando aquí una exageración para ir al punto, para enriquecer su discurso. Lo que Pablo está diciendo acá es, ustedes pueden tener los dones más asombrosos y si no tienen amor, no sirve absolutamente de nada. Y él lo dice en el versículo 1, nada soy basura. Porque los dones fueron dados para edificación de la iglesia. Primera de Pedro 4:10. Pero si mi don no edifica la iglesia, pues mi don no sirve de nada. Porque no hay amor en ese don. El amor es el motor que pone a funcionar al don en servicio de los demás. Pero si yo tengo un don para vanagloriarme, entonces mi don, dice, es como címbalo que retiñe, metal que resuena. Y qué casualidad que estos eran algunas de las acciones que ejecutaban los adoradores paganos de la época. Y Pablo está diciendo, su don es como la adoración de los paganos, címbalo que retiñe, metal que resuena, bulla. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces ya quedó claro que no hay tal cosa como lenguas angélicas, no las hay. Y lo que vemos en Hechos son idiomas, y lo que vemos en 1 Corintios 14 son idiomas, y ya lo explicamos, ¿sí? Porque Pablo no desestima el hablar en otros idiomas. Recordemos que aún estaba vigente el don de lenguas porque el canon no había sido cerrado, la escritura no había sido completada. Aún estaba vigente el don de lenguas, es decir, de idiomas. Era profecía en otro idioma. Y Pablo acá está diciéndole a la iglesia, prefiero que profeticen. Es decir, al contrario del movimiento carismático y pentecostal de nuestros días, que exalta el tal don, digo tal don entre comillas, porque realmente no es un don, es una aberración, el tal don de lenguas, Pablo exaltaba era la profecía, es decir, declarar la palabra de Dios. ¿Cuál era la palabra de Dios en aquel momento? Pues lo que Dios le decía al pueblo, porque aún no había sido terminada la escritura. Entonces Dios tenía sus profetas y los profetas hablaban al pueblo, a la iglesia. Y Pablo dice, prefiero que profeticen porque el que profetiza se hace entender, habla en el idioma del pueblo, la gente le entiende y es edificada. Pero el que habla en lenguas, en otros idiomas, ¿quién le va a entender? Entonces por eso dice, no habla a los hombres, habla a Dios, o sea, le entenderá a Dios, porque en la iglesia nadie le va a entender. Le entenderá a Dios porque para Dios no hay nada oculto, ni los idiomas, ni los pensamientos. Sabrá Dios. Entonces, ilustrémoslo de la siguiente manera. Entonces, el hombre está ya hablando en otro idioma. Y el que está sentado atrás le pregunta, venga, ¿qué es lo que está diciendo él que no le entiendo? Y el otro le dice, ¿sabrá Dios? Efectivamente, es una frase, es un decir, pero es real. Sabrá Dios, porque el único que le va a entender es Dios. Y es lo que Pablo está diciendo acá. E íbamos avanzando, ¿sí? Donde Pablo dice que utilizaba la ilustración de el orar y el cantar, ¿sí? Para enseñarnos a hablar. Él dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con mi entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Lo que Pablo está dejando claro acá es que nuestras acciones no pueden estar desconectadas de nuestro cerebro ni de nuestra mente, porque quien gobierna nuestras acciones es nuestro cerebro.
Entonces, cuando uno desconecta el cerebro, ¿qué sucede? Está fuera de sí. Y eso es lo que le pasa a la gente cuando está bajo la influencia de sustancias psicoactivas, alucinógenos. Están fuera de sí. Cuando una persona está fuera de sí, ¿uno qué dice? Está loco. Mire, ese señor está como loco. Y la persona, después de que sufre ese ataque, dice, no me acuerdo de nada. Era como una cosa, yo estaba ahí, pero era como algo así como que yo no sabía si era un sueño, si era realidad. Yo me sentía como atrapado. Ah, qué coincidencia, los que dicen ser tomados por el Espíritu Santo argumentan lo mismo. No, a mí me agarró el Espíritu Santo y me volvió nada. Y yo no podía controlarlo. La risa santa. Y la persona empieza a carcajearse media hora ahí, o la tal borrachera santa que no tiene registro en la Escritura. Ah, pero Pablo dijo no se embriaguez con vino. Sí, no se embriaguez con vino, pero también no dijo embriagaos con el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, emborrachaos con el Espíritu Santo. Eso no dice la Biblia. ¿Cuándo la iglesia va a aprender a leer? No os embriaguéis con vino. Antes, es decir, por el contrario, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces Pablo está colocando aquí un contraste, la borrachera y la sobriedad. Estar fuera de sí y el dominio propio que nos da el Espíritu Santo, porque él también le escribió a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿dónde queda eso la borrachera santa? Ahí está la persona y los otros, ay, qué guay, el Espíritu Santo. ¿En qué parte de la Biblia está eso? ¿Qué hemos hecho con la Biblia? ¿Qué es lo que la iglesia ha hecho con la palabra de Dios? ¿Una burla? Que la Biblia no lo registra, pero la gente lo practica. ¿Qué podemos concluir? Que nada de eso proviene de Dios. Si no proviene de Dios, ustedes se imaginarán quién está detrás de todas esas cosas. La risa santa, el aullado, hay otros que hacen como perros, otros que juegan a Dragon Ball. ¿Se han visto cuando juegan a Dragon Ball? El niño hace el Kamehameha y el otro se tira. Bueno, hay unos que el predicador, el showman, recibe, hace así, la gente se tira. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿En dónde vemos eso en la Escritura? A los apóstoles tumbando gente, empujándolos para que se caigan. ¿Dónde vemos eso? Por ningún lado. Ah, pero es que, hermano, el apóstol Juan en Apocalipsis, cuando vio al Hijo del Hombre, cayó como muerto. Porque estaba entre la gloria de Dios. Pero no lo tumbó. Antes más bien, ¿qué hizo? Lo levantó. Este tipo de práctica no tiene ningún respaldo bíblico, absolutamente ningún respaldo bíblico, aunque la gente practique esas cosas. Así que la próxima vez que usted sea expuesto a algo de esto o lo vea, usted diga, no, eso no es de Dios, eso es pura carne, eso es pura influencia del demonio, producto de la ignorancia y también no solo de la ignorancia, sino de la obstinación de las mismas personas o la terquedad, de que son expuestas a la Escritura, pero no quieren entender ni reconocer, prefieren morir antes que reconocer que Dios tiene razón a través de la palabra. O sea, eso es la cima del orgullo. Ahí está en la Biblia. No, pero yo lo siento, a mí me agarra el espíritu y no, pero hermano, mira, dice, la Escritura es clara, Hechos, Corintios, mire, no, sí, pero es que eso
Eso es conocimiento. El conocimiento envanece. La letra mata. Ah, bravo. No, pues ese es el argumento, apague, vámonos. La letra mata. No, volvamos al comienzo. La M con la A, ma. La M con la E, me. La gente no quiere comprender la escritura. Entonces, habíamos quedado ahí en el capítulo 14, versículo, ¿se anotaron el versículo? Yo lo tengo aquí, pero estábamos en el versículo 16, ¿cierto? En adelante, ahí quedamos, en el oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento, ¿cierto? Ya ha quedado claro Pablo que nuestra adoración y los dones deben estar controlados por nuestro cerebro. De hecho, en el versículo, por aquí lo tengo, 32, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ese cuento de que me agarró el Espíritu Santo y me dio 3 vueltas y me zarandeó, yo terminé despeinado y semidesnudo en el piso, eso a otro perro con ese hueso. Porque la Biblia dice que aquel que tiene el don, controla el don. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y más adelante dice, hágase todo decentemente y con orden. Orden. ¿Qué es lo que vemos hoy? El mero desorden, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios, versículo 16, porque si bendice solo con el Espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá la amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces yo paso aquí al frente. Imagínense lo siguiente. El domingo en las clases de escuela dominical para niños, yo voy a dar la clase. Y entonces yo entro, abro la puerta. Buenos días, niños, Dios les bendiga. Hoy les voy a hablar de cómo desarrollar un modelo matemático. Y empiezo yo a hacer los dibujos, ¿cierto? De un cuerpo, del diagrama del cuerpo, del cuerpo allí, las fuerzas que se ejercen sobre el cuerpo, las ecuaciones de la física, y después se elabora un modelo matemático. Es decir, ¿eso para qué le sirve a los niños? De nada. Para que, es más, ni a ustedes les va a servir. Hermano, les voy a enseñar a desarrollar una ecuación diferencial de tercer orden. ¿De qué les sirve a ustedes esos? De nada. Y si lo que el poseedor del don dice a la iglesia no lo va a entender, pues a la iglesia no le sirve de nada. Porque yo tengo el don de lenguas y hablo 5 idiomas. ¿Y de qué le sirve a la iglesia eso si no lo va a entender? ¿De qué me sirve a mí hablarle a la iglesia o a los niños de ecuaciones diferenciales si no van a entender? Los niños necesitan es que se les enseñe a sumar y a restar y a multiplicar y dividir, ¿cierto? Habrán algunos que ya hagan fraccionarios, ¿cierto? Un poquito de álgebra de pronto, pero lo otro no les sirve. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Como dicen los mexicanos, apantallando. Mírenme, sé mucho. ¿A quién le importa? Entonces aquí la cuestión era de orgullo. Había un desorden en la iglesia porque estas personas se enorgullecían de sus dones porque eran dones visibles. Y el que barría, pues nadie pregunta quién barrió el local. ¿Y quién lavó el baño? Como quedó limpio el baño, ¿no? Como quedó bonito, gloria a Dios. Por esos hermanos que lavan los baños. No, nadie pregunta eso.
pero el que pasa al frente y empieza a hablar en otros idiomas en este contexto, o en nuestra iglesia contemporánea, en la barrabasaya. Uy, ay, que ese hombre es usado por Dios. No, el tipo lo que está es chicaneando. Y ni siquiera un don real, pura barrabasaya. Entonces Pablo dice, versículo 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Mire, Pablo tenía el don de lenguas. Pablo tenía el don de lenguas, el don de idiomas. Pero Pablo dice, yo soy el mero mero, no. Pero en la iglesia, y miren, este versículo es clave. Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Él tenía el don, pero ¿qué hacía? Él lo restringía porque sabía que si no había intérprete, eso no servía de nada. Y él dice, prefiero decir 5 palabritas y que la iglesia me entienda que hablar 10,000 en otro idioma desconocido, un idioma que la iglesia no vaya a entender. Hoy sucede al contrario, la gente empieza a hablar ahí un poco de incoherencias y los demás salen, uy, el Señor nos ministró. Pues que ministró ni que 8 cuartos, no es que no entendieron nada. Ay, pero trajeron un intérprete. ¿El intérprete qué va a saber si lo que el otro está diciendo son tonterías? No está hablando ni siquiera en un idioma humano que tenga traducción. Está hablando incoherencias, balbuceos ininteligibles, balbuceo extático, o sea, producto de un éxtasis. Y el otro que está más perdido que el hijo del Inver, yo le voy a interpretar y empieza a hablarle cosas a la iglesia que proceden ¿de dónde? ¿De dónde proceden esas cosas? Si el tipo ni siquiera está traduciendo, de su corazón. Pura carne. Yo he escuchado personas que interpretando al que habla en lengua. Yo digo, pero es que va a interpretar, hombre, si es que es el tipo no, o sea, eso es un show, eso es un circo. ¿De qué me? Y el Señor le dice, yo los voy a bendecir y no sé qué. Y el otro, no, de verdad, los hermanos Gasca se quedan cortos. ¿Hasta dónde hemos llegado a irrespetar lo que Dios enseña en su palabra? Sigamos. Hermanos, y ahora viene el jalón de orejas, porque si ustedes piensan que Pablo nos había jalado las orejas, no. Pablo hasta ahora está planteando el problema. Ahora viene el jalón de orejas, versículo 20. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Le está diciendo, maduren. No sean bobos, no sean inmaduros, no sean como los niños. Madure, iglesia, madura. Y ahora Pablo nos va a dar una de las razones que ya las estudiamos con anterioridad, por la cual los idiomas fueron dados a la iglesia. Versículo 21. En la ley está escrito, claro, esto no está escrito en la ley de Moisés. Esto, lo que Pablo va a citar se encuentra en Isaías capítulo 28. Está citando al profeta Isaías. Pero como vimos en ocasiones anteriores, en el Nuevo Testamento se cita la ley, hablando de los escritos proféticos también, ¿cierto? En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Entonces, vamos al texto que Pablo está citando, Isaías 28, 11 y 12, Isaías capítulo 28, versículos 11 y 12. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo,
a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Y estas son palabras de juicio para el pueblo de Israel, del antiguo pacto, ¿sí? Como el Señor a través del idioma de otro pueblo les iba a hablar, porque este pueblo iba a ser asediado por naciones extranjeras. ¿Sí? No está diciendo que iban a venir los tartamudos a hablarle literalmente. Allí tartamudos es para darles a entender que era algo que ellos no iban a comprender. ¿Y quiénes asediaron a Israel? Los asirios. Y él está diciendo: van a venir y ni aún así ustedes van a entender, van a querer escuchar. Ni aún así, ni a pesar de la reprimenda van a oír. Y Pablo lo está citando para aplicarlo al Nuevo Testamento. Es decir, Isaías está hablando de un juicio de Dios sobre la nación y Pablo lo está aplicando ¿a qué? A la nación, pero en el contexto del Nuevo Testamento. Como los idiomas extranjeros eran juicio para el pueblo judío, así como en el Antiguo Testamento fueron juicio para la nación de Israel. Juicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Y miren lo que dice Pablo en el versículo 22. Así que las lenguas son, es que esto no tiene, Pablo nos está hablando en español. O sea, es que esto, léanlo, vean. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es decir, ¿para qué fue dado el don de los idiomas? Por señal para los incrédulos. Pero ¿cuáles son los incrédulos de los que está hablando Pablo? ¿Los gentiles? No, los judíos que no creían en el evangelio. Aquí el contexto es de judíos. Él cita a Isaías, donde el Señor reprende al pueblo de Israel por no oír, por no creer. Y Pablo está utilizando ese mismo texto aquí y diciendo: están todos en la iglesia, ¿cierto? Los judíos y los gentiles creyentes, y al judío que no ha querido creer en el evangelio, cuando él oye los otros idiomas, tiene que entender que el trato de Dios con Israel ha terminado, que ya no son el pueblo de Dios, porque ahora el evangelio se proclama en todos los idiomas. Juicio para los judíos, señal para el judío creyente, no, para el judío incrédulo. ¿No quieres creer? Mira la evidencia, la salvación es para todo el mundo. Juicio para el incrédulo, el judío incrédulo. Sigamos. Este don tenía el propósito de señalar el juicio a los judíos por haber rechazado al Mesías que ellos mismos decían esperar. ¿Acaso ellos no, cuando Juan es encarcelado, no él lo envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús: Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Sí? Ese era el mismo sentir de los judíos. Ellos esperaban al Mesías. Cuando Juan entra en la escena, ellos le preguntan: ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Cristo? Y Juan le dice: no, yo no lo soy. Yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. Esperaban al Mesías. Viene el Mesías, lo matan. Viene el Espíritu Santo, están borrachos. No prediquen en el nombre de ese Cristo. Azotaron a los apóstoles. Entonces ese don era un dedo señalador para la nación de Israel, para el pueblo judío. Juicio. Ellos tenían que entender que ya no eran el pueblo de Dios, porque el evangelio estaba siendo predicado en todos los idiomas a través del don de idiomas.
No la barrabasaya, que no sirve para nada, que no la entiende ni el perro, ni el gato, ni el garabato. Sigamos. Entonces, ¿qué nos enseña Pablo acá? El don de lenguas era una señal de la composición multiétnica del verdadero pueblo de Dios. Hermano, ¿qué composición multiétnica? Bueno, que era un pueblo heterogéneo. Heterogéneo, bueno, que todo el mundo está ahí metido en el pueblo de Dios, hombre. La composición multiétnica, toda la étnica, los judíos, los romanos, los griegos, los africanos, los árabes, los chinos, todo el mundo tiene cabida dentro de la iglesia de Cristo si se arrepiente de sus pecados. Ya no es solamente para el pueblo de Israel como en el antiguo pacto. En el antiguo pacto Dios trataba solo con Israel y las demás naciones no tenían nada que ver con Dios. Y si un extranjero quería ser parte del pueblo de Dios, tenía que circuncidarse y guardar todos los rituales. Pero Dios no le hablaba a los egipcios, Dios no le hablaba a los mesopotámicos, a los fenicios, a los griegos, no. Pero en el nuevo pacto, Dios habló en todos los idiomas, a través del don de idiomas, para que todo el mundo oyera el evangelio y los judíos entendieran que, coloquialmente hablando, habían perdido el año con Dios. Estas lenguas nos dicen que el pueblo de Dios estaba transicionando de una etnia a un pueblo universal. Ya no es el Israel en la carne, ahora es el Israel de Dios. Como dice Pablo en Efesios 2, ya no es judío ni griego. De los dos pueblos hizo uno solo. Derribó la pared intermedia que los separaba. Pero hay personas que no quieren entender esto y todavía dicen que Israel es el pueblo de Dios y que nosotros somos la segunda opción, opción B. Ah, como los judíos rechazaron a Dios, pues le tocó con nosotros, ¿qué más? ¿Cierto? Le tocó bailar con la más fea. No. Esto era parte del plan de Dios. Israel solamente era un tipo del Israel espiritual. Ese Israel apuntaba, de hecho, el Señor puso a Israel allí como bendición para todas las naciones. Cuando el Señor limpia el templo, Él dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Estaba citando el Antiguo Testamento. El propósito nunca fue con una nación en la carne. No, de esa nación tendría que surgir la bendición para todas las naciones. ¿Y quién surgió de la nación de Israel? Jesús. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, fue la promesa a Abraham. Y Pablo dice que los hijos de Abraham son los hijos por la fe. Aquellos que creen en Cristo son hijos de Abraham. Linaje de Abraham soy, dice él en la carta a los Gálatas. Entonces, una vez establecido esto, pues el don ya no tiene nada que hacer en el pueblo de Dios. Ya se establece que la iglesia es universal. Todo aquel que crea en Cristo es parte del pueblo de Dios. Una vez ya se establece eso, ya se deja claro, ya no hay necesidad del don. Hoy en día, ¿qué necesidad hay del don? ¿Qué propósito podría tener ese don el día de hoy cuando el evangelio es predicado en todo el mundo? La Biblia se imprimió hace siglos en la imprenta de Gutenberg y hoy tenemos la versión de la Biblia en todos los idiomas, múltiples versiones de todos los colores y sabores. Entonces alguien está leyendo su Biblia en español y yo llego, así dice el Señor, barrabasaya, la bajá y la bajé. Yo le digo, ay hermano, no, cállese, no hable bobadas, yo tengo mi Biblia acá, Dios me habla a mí a través de este libro. No necesito que nadie me traiga mensajes de Dios, porque aquí está la palabra de Dios. Y Dios ahora habla a través de su palabra. Por eso los predicadores, ¿qué deben hacer?
explicar la palabra al pueblo. No su propio mensaje, sino explicar la palabra al pueblo de Dios. La palabra ya fue completa. Entonces ahora el profeta, entre comillas, es aquel que se para delante del pueblo y dice, así ha dicho el Señor. Y viene la escritura en el idioma de cada quien. Y explica la palabra de forma expositiva y aplica la palabra a nuestro contexto. Miren, hermanos, esto quiere decir esto y esto y esto y esto, y el Señor hizo esto por esto y esto y esto, y a nosotros esto nos enseña estas y estas cosas. ¿Sí? Y no, David se enfrentó con Goliat, y tú eres David, y que las piedras. ¿Cuántas piedras agarró David? La piedra de la fe, la piedra de la prosperidad, la piedra de la bendición. Y con esas piedras mató al gigante. ¿Cuál es tu gigante? Dile al Señor cuál es tu gigante. Derríbalo. Eso es jugar con la escritura. Eso es alegorizar de forma descarada la Biblia. El profeta hoy lee el texto, explica el texto y extrae principios aplicables a la vida de la iglesia. ¿Cuál es la enseñanza? Jehová libró a su pueblo de sus enemigos. Jehová guarda a su pueblo. Esa es la enseñanza. Y entonces el Señor iba a multiplicar los panes y los peces, pero no había nada. Y llegó un niño y le trajo dos panes y 5 pescados. Y se multiplicó. Y el Señor hoy te dice, ¿qué tienes en tu mano? El Señor lo va a multiplicar. Tráelo al altar. Eso no es lo que dice. Jesús está mostrando su poder porque es el Hijo de Dios. Y el texto no termina ahí. ¿Saben qué hizo Jesús después de eso? Salió corriendo. Huyó de la gente. Y después les dice en Juan capítulo 6, ustedes me buscan porque comieron, se atragantaron como animales. Eso es lo que dice la palabra, se saciaron. Y dice, ¿la enseñanza cuál es? Trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual os dará el Hijo. Esa es la enseñanza del texto. ¿Qué tienes en tu mano? Plata, trae, ¿tú qué haces? Jeans, trae los jeans y vamos a ungirlo. Eso. Ahí va la gente feliz, aunque le metan la mano en el bolsillo. Y eso no se debe hacer con la escritura, eso es jugar con la palabra de Dios. ¿Qué sentido tiene todo esto? Ninguno. Se sale del orden de Dios y la iglesia pues cada día sumida más y más en su pecado y en no querer oír la escritura. Conclusión. ¿Hay lenguas entonces en el día de hoy después de toda esta enseñanza? Bueno, obviamente no. Por 1900 años la iglesia lo tuvo claro. La iglesia entendió que no había don de idioma ya, y mucho menos la barrabasaya, este balbuceo ininteligible, ¿no? La iglesia lo entendió. Miren lo que dijo San Agustín de Hipona, que nació en el 354 y murió en el 430 después de Cristo. Él dijo lo siguiente. Pues estamos hablando del siglo IV de la era cristiana, ¿cierto? Muy temprano. En los primeros días el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes y ellos hablaron en lenguas que no habían aprendido, según el Espíritu les daba que hablaran. Estas señales resultaban apropiadas para la época, ya que era necesario que el Espíritu Santo fuese representado de este modo en todos los lenguajes, porque el Evangelio iba a recorrer las lenguas en todo el mundo. Esa fue la señal que se les dio
Y así sucedió. Agustín lo deja claro. Estas señales eran apropiadas para la época. Era necesario que el evangelio fuera presentado en todos los lenguajes. Y habla en tiempo pasado. Se les dio, así sucedió. Pero era para esa época. Lo que sí vemos en la historia es que cuando alguien afirmaba tener este tipo de manifestaciones, se le relacionaba con un movimiento herético. No, que yo tengo profecía, yo tengo don de lenguas, y una vez la iglesia decía herejes. Y en los primeros siglos de la iglesia surgió un grupo llamado los montanistas, no montañistas. Los montañistas son los que escalan las montañas y participan en el guerrero ninja americano. No, estamos hablando de montanistas con N. Sé que tengo congestión y puede sonar como una ñ, pero es NNN, montanistas, por su fundador. Y este hombre comenzó a decir que empezó a tener éxtasis, háganle cuenta como el día de hoy, ¿no? Yo vi tal, y éxtasis, y que Dios le hablaba y comenzó a profetizar, y después se juntaron a él otras dos señoras que también empezaron a profetizar y se hicieron más famosas que él. Y armaron un grupito y se llamaron montanistas. Adivine qué pasó, la iglesia lo llamó herejes. Herejes. Porque es un atentado contra la suficiencia de la escritura. Si una persona entra por esa puerta y dice, oigan todos, hermano Boris, cállese, el Señor me está diciendo que tenga, váyase hermano, coja oficio. Lávese la boca antes de hablar el nombre de Dios, hermano. No le da temor decir que Dios dice cuando Dios no ha dicho nada. Es que la Biblia dice, ay de aquel que diga que Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho nada. El Señor me está diciendo, tengo una palabra profética. Mire hermano, lávese la boca antes de hablar, antes de pronunciar el nombre de Dios. Tenga respeto. ¿Cómo se atreve a decir eso? Si Dios habla a través de su escritura. Y fueron tildados de herejes. Ahora, ¿cuándo surgió este don? Este don surgió en el siglo XX. O sea que es nuevo. O sea, la iglesia por 1900 años no supo que era el tan don de lenguas moderno, ¿no? La barrabasaya, ¿no? Y aparecía alguien con la barrabasaya y le decían, no, eso es un movimiento raro, espiritista, ocultista, el Kundalini hindú, los montanistas, eso. Pero en 1901 un grupo de cristianos en Arkansas, Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que ahí fue que empezaron a subir todos estos avivamientos, ¿no? En la calle Azusa, después el que Pensacola, allá está donde apareció este señor Parham, que es el fundador de todo este movimiento. Yo me leí un libro que llamaba Los 7 generales de Dios. Los 7 generales de Dios. Ahí estaba Parham. Y estaba la que sanaba gente, la que sanaba enfermos. ¿Cómo es que llamaba? La que está a la que va a visitar Benny Hinn. Benny Hinn va a la tumba de ella. Y es que a recibir la unción de ella, así de chiflados están. Hermano Javier no recuerda quién, bueno, no se me da el nombre en este momento. Una mujer. Hay otra de apellido McPherson también. Bueno, todas estas personas promovieron esto en el siglo XX. De pronto se me ilumina ahorita y se me viene el nombre de ella. Kathryn Kuhlman, de los 7 generales de Dios, papito. Pablo era un aparecido, Pablo no era nadie, un pelele al lado de estos. Calvino, un pordiosero al lado de estos. Los 7 generales de Dios, me lo leí cuando estaba en la oscuridad, en las sombras, en la ignorancia.
Y ellos llegaron a la conclusión de que la capacitación del Espíritu Santo se demostraba a través de este don, el don de hablar en lenguas. Y una semana después manifestaron haber recibido este don de lenguas, ¿cierto? Apuntando al día de Pentecostés de Hechos 2, y se llamaron a sí mismos pentecostales. Pentecostales, ¿cierto? Y su convicción fue tan grande que enviaron misioneros al África. Tenemos el don de lenguas. Miren que este movimiento al comienzo pensó que el don de lenguas era el de idiomas. Enviaron misioneros al África. Bueno, tenemos el don de lenguas, vayan al África a predicar allá porque el Señor va a hablar a través de ustedes. Y fueron los misioneros al África. Adivine qué pasó. Se volvieron aburridos porque no entendieron ni pío de lo que hablaban los africanos. ¿Y cómo le hablaban ellos a los africanos si ellos no conocían el idioma? Entonces se regresaron frustrados. Bueno, ¿qué pasó aquí? Si hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿cómo no podemos hablarles en el idioma de ellos? Ni ellos nos entendieron, ni nosotros a ellos. ¿Qué pasó aquí? No había respuesta para esta situación. Miren lo que dijo Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, uno de los 4 padres de la iglesia catalogado por la iglesia romana, ¿no? Dice Juan Crisóstomo, nació en el 347 y murió en el 407, o sea, 60 añitos. Juan Crisóstomo dijo lo siguiente: y como en el momento de la construcción de la Torre de Babel, la única lengua fue dividida en muchas, así en Pentecostés las muchas lenguas se reunieron en un hombre, y la misma persona dio el discurso tanto en persa, romano, indio y muchas otras lenguas, con el Espíritu resonando dentro de ella, o sea, dentro de la misma persona. Y el don fue llamado el don de lenguas, ya que todos podían hablar en otros lenguajes. Juan Crisóstomo en el siglo IV también identificó este don como un don de idiomas, ¿cierto? Que marcaba el retroceso o la acción contraria de lo que sucedió en la Torre de Babel. En la Torre de Babel, los que hablaban un mismo idioma fueron dispersados porque allí surgieron todos los demás idiomas, se dividieron. Pero en Pentecostés, el mundo que estaba dividido por muchos idiomas se unió ¿qué? En el Evangelio de Jesucristo. Se revirtió Babel allí en Pentecostés. En Génesis 11, del 1 al 9, pueden encontrar la historia de la Torre de Babel. Y en Efesios 2, del 12 al 19, vemos cómo Cristo, como ya cité anteriormente, derribó la pared intermedia de separación. De los dos hizo un mismo hombre, dice. Que es lo que no entendemos hoy, ¿cierto? Lo que fue un juicio para los judíos, para nosotros resultó en ¿qué? En una bendición. El que Dios haya desechado al pueblo judío y haya abierto las puertas del Evangelio para el mundo gentil, para nosotros es una bendición. Sin embargo, Pablo dice, Dios no ha desechado a su pueblo del todo, porque hay un remanente escogido, así como hay creyentes gentiles escogidos. ¿Los judíos se van a salvar? Sí. ¿Cuáles? Los escogidos que se arrepientan, al igual que los gentiles que se van a salvar son los escogidos que se arrepienten. Dice Sinclair Ferguson. Sinclair Ferguson dice, para Pablo, las lenguas sirven en parte como señal del juicio de Dios sobre el pueblo de su pacto, lo que marca la reversión de Babel e indica la universalidad del nuevo pacto. También señala el juicio del pueblo del pacto por el rechazo de Cristo. Babilonia invertida es, en otro sentido, Jerusalén siendo juzgada. Y como dice Pablo en Romanos 11, 12, su fracaso es riqueza para los gentiles.
Y así lo entendieron los pentecostales en su inicio. Pero cuando su don no resultó, fueron al África y no pudieron entenderse, vinieron y trataron de encontrar un sustento bíblico para su movimiento pentecostal y llegaron a 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas o angélicas. Ahí está. Nosotros no hablamos idiomas humanos, hablamos el idioma de los ángeles. Barrabasaya, la baja y rica samba la galletita. Y allá, ahí quedó todo. Y ese versículo justifica para ellos el balbuceo extático, o sea, en medio de un éxtasis. Y lamentablemente, pues, como ya lo hemos explicado, ese versículo no enseña eso. El texto de 1 Corintios 13 no enseña eso. Pero sigue siendo utilizado de mala forma para sostener lo insostenible. En realidad, ese don de idiomas ya cesó, cumplió su propósito y hoy en día gozamos del evangelio en nuestro propio idioma, de palabra profética, la Biblia, la predicación en nuestro propio idioma. Y como hemos podido ver, pues en la práctica tampoco se da, es decir, empíricamente la gente dice yo tengo el don de lenguas, pero vaya a la India, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los misioneros hoy en día, misioneros de iglesias pentecostales, cuando se van de misioneros? Adivinen, tienen que estudiar el idioma del país a donde van a ir. ¿Y por qué no usan el don de lengua si lo tienen? Ahí les dejo ese trompo. ¿Por qué no usan el don de idiomas si lo tienen? ¿No? Tienen que ir a un instituto y si van para un país de Arabia, tienen que aprender el idioma. Si van para un país de África, tienen que capacitarse en ese idioma. ¿Por qué? Porque eso no tiene ni sustento bíblico ni evidencia empírica que lo respalde. O sea, evidencia práctica, evidencia experimental. No lo hay. Es una fábula, es una historia como las de Superman, el Hombre Araña. ¿Quién ha visto al Hombre Araña? No, nadie. Exactamente lo mismo. Entonces, hermanos, damos por finalizado el tema de los idiomas, las lenguas. La semana que viene vamos a hablar de los milagros. Si están vigentes los milagros hoy, que ya de antemano les digo, no, porque no se ven, ¿cierto? Ni siquiera en la noche de gloria, que todo eso es un circo, también una actuación digna de un Oscar. Pero vamos a ver a través de la Escritura si sigue vigente el don de milagros, ¿no? ¿Creemos en los milagros? Sí, Dios hace yo he visto milagros, pero no somos milagreros. Yo he visto milagros, pero Dios obra soberanamente. Entonces, eso lo vamos a ver la semana entrante. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. Vamos a hacer una oración para terminar y procedemos a las peticiones de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu inmenso amor, tu misericordia. Gracias porque tú nos hablas, tú nos capacitas a través de tu palabra, porque has abierto nuestros ojos, Señor, a la verdad de la Escritura. Bendito Rey, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que tú eres celoso con tu palabra. El celo de Pablo era porque en Corinto se estaban abusando de los dones espirituales y la iglesia quedaba en boca de todo el mundo. Pablo dijo, si entra un indocto, ¿no dirá que estáis todos locos? Había un desorden y una locura en Corinto, y lo mismo ocurre hoy en tu iglesia, Señor, porque yo sé que en esas congregaciones hay muchos creyentes verdaderos que algo les dice que eso no está bien. Yo te pido que ilumines su entendimiento, que lo llames, Señor, a la palabra, para que confirmen, Señor, que todo eso está mal
que se vuelvan a las Escrituras, amado Dios. Gracias porque nosotros hoy podemos entenderlo, podemos verlo, Señor, pero que esto también nos ayude a entender que tú eres un Dios celoso con tu palabra, que nos ayuda a tener temor y temblor a la hora de predicar, a la hora de enseñar, y que también seamos celosos de tu palabra, no solo para enseñarla o para debatir, para practicarla, Dios mío, que a pesar de nuestra debilidad podamos, Señor, ser fieles, bendito Dios. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.